Vamos a iniciar con el ejemplo 2.12 y el 2.13. ¿Por qué decidí hacer este ejemplo? Porque la imagen es muy confusa. Incluso cuando yo la vi al principio, me confundí bastante, porque no se ve como muy plana, entonces uno no puede definir realmente cómo se están formando los ángulos y de pronto a algunos ya le dio dificultad, a los que ya han estudiado el tema, pues les dio dificultad ver esta gráfica y entender cómo se formaba la matriz de transformación. Entonces voy a explicar este ejemplo. Entonces iniciamos viendo el enunciado. Entonces el enunciado nos dice, sean los ejes primos o primados o secundarios también, pues yo prefiero llamarlos secundarios, o x1', x2', x3', dados con respecto a los ejes sin prima, o sea, los ejes cartesianos que nosotros conocemos, como un giro a 45 grados contrario a las manecillas de reloj. Esto es contrario a las manecillas de reloj. ¿Listo? Una rotación contraria a las manecillas de reloj alrededor del eje X2. ¿Eso qué significa? Que solamente los ejes X1 y X3 rotan 45 grados en sentido antihorario. Eso también se llama un sentido antihorario. Y el eje X2, y el eje X2 queda en la misma posición que el 2', o sea, los dos tienen la misma posición, como lo pueden ver en la imagen. ¿Esto qué quiere decir? Que este X1 no se mueve en el plano X1, X2, solamente se va a mover en el plano X1, X3 y lo mismo X3'. Ellos solamente se mueven en ese plano. Solamente que la imagen da a entender que este X1 se mueve en este plano, en el plano X1, X2. Eso es fundamental para nosotros poder construir la matriz de transformación. Entonces, determine las componentes como primadas o las componentes en el sistema secundario del vector dado por B igual a E1 más E2 más E3. Estos valores son en el eje no, pues en el sistema cartesiano original que nosotros conocemos. Estos betas son los ángulos que forman este vector B con x1, x2 y x3. Esto es beta. ¿Listo? Y este 45 es el ángulo que forma x1 con x1' y este ángulo 45 grados es x3, x3', dándonos a entender cómo gira, cómo rotan estos dos ejes. Entonces esa es como la explicación del enunciado. Entonces ya sabemos que tenemos que hallar el B'. Eso es lo que tenemos que hallar. Entonces vamos a proceder primero a construir la matriz de transformación. Eso es lo primero. Cuando uno tiene que rotar ejes, uno tiene que primero hallar la matriz de transformación y después ya se preocupa por la operación. Entonces, tenemos que, yo armé cada uno de los valores, porque al principio es mejor que ustedes armen cada uno de los valores así para que aprendan a hallarlos de manera rápida. Entonces vamos a recordar la fórmula que está en el libro y que está en el video, que es A y J es igual a coseno del ángulo formado entre el eje prima y el eje que está sin prima. Este es como se consigue cada una de las componentes. Entonces vamos a proceder a calcular cada una de esas componentes. Entonces vamos a calcular primero A11. Entonces A11 es el coseno del ángulo formado entre E1' y E1. Entonces vemos en la imagen que forma ángulo X1 con X1' de 45 grados. Entonces a ese ángulo le sacamos el coseno. Ustedes pueden trabajar con 45 grados, pi medios, como sea, pero ustedes deben saber en qué sistema están trabajando, 100 grados o en radianes. Entonces ustedes pueden trabajar con pi cuarto radianes, con 45 grados, con los grados, otros grados que existen, centesimales creo, como sea. El caso es que ustedes deben tener claridad cómo están trabajando los ángulos. Entonces ustedes le sacan el coseno de 45 grados. El coseno de 45 grados es 1 sobre raíz de 2, pero uno generalmente o debe quitarse la costumbre de expresar las raíces en el denominador. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Ustedes racionalizan, ustedes ya saben racionalizar, entonces racionalizando les queda raíz de 2 sobre 2. Total, esa es la fórmula como que todos conocemos del coseno de 45 grados, ¿cierto? Bueno, entonces,
Después sigue hallar A1, 2. Entonces vemos en la fórmula que tenemos que hallar a E1' con respecto a E2, porque cambia el I tiene valor 1 y el J tiene valor 2. Entonces queda como resultado el coseno de E1', E2. Ahora que hay que poner mucha atención. ¿Por qué? Porque este eje X1 solamente rotó en el plano X1 y X3. Ese solamente rotó como en la pared, ¿cierto? Entonces no rotó en este plano. No rotó porque él hizo como un giro. Entonces, como este no se vio modificado, entonces este X1' conserva como la ortogonalidad o con este eje X2, ¿cierto? Entonces, uno tiene que mirar bien, por eso es que la imagen es tan confusa y en realidad este X1 sí no rota aquí en el plano, solo rota en X1, X3. Entonces, como no rota en el plano X1, X2, entonces va a seguir conservando como la ortogonalidad entre X1 y X2. Acuérdense que los ejes son ortogonales, entonces eso quiere decir que forman ángulos de 90 grados entre sí. Entonces este va a formar un ángulo de 90 grados, así no se da en la imagen, que la imagen es muy confusa. Este forma un ángulo de 90 grados con este E2 y el coseno de 90 grados es 0. Ahora, con A1, 3. Entonces cogemos a E1' y le hallamos el ángulo con E3. ¿Qué pasa? E1, el X1 y el X3 forman ángulo de 90 grados, ¿cierto? Aquí lo tenemos, 90 grados. Pero resulta que nuestro eje X1 rotó hacia abajo 45 grados. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos estos 90 grados porque es el ángulo formado por el E3, sumamos 90 grados y los 45 grados que son el resultado de la rotación. Entonces sacamos coseno de 90 más 45 grados. Esto es igual a coseno de 135 grados. Ahí sumando pues en aritmética normal y pues en aritmética común. Entonces esto es igual a menos raíz de 2 sobre 2. ¿Hasta ahí está claro o hay alguna duda? Me pueden escribir por el chat. Sí, bueno, listo. Entonces voy a proseguir con con los términos de la segunda fila de la matriz. Aquí ya armamos los primeros términos pues de la primera fila. Ahora vamos a armar los segundos. Ahora tenemos que hallar el coseno del ángulo formado entre E2' y E1. Recuerden que como E2' quedó ahí quietico, o sea, él quedó en la misma dirección de E2, en realidad él conserva los 90 grados con E1. Entonces, ¿qué pasa? Entonces sería coseno de 90 grados, que es 0, ¿cierto? Lo siguiente, ahora A2, 2. Resulta que E2 y E2', como E2 no, prima no es, no se rotó, este E2 no se rotó, entonces quedó en la misma dirección que E2. E2' quedó en la misma dirección que E2. Entonces, como son colineales, eso se llaman vectores colineales, porque están en la misma línea, entonces el ángulo formado entre ellos va a ser 0. Y coseno de 0 es igual a 1. Y ahora miramos lo mismo a 2, 3, que es el coseno del E2' con el E3. Entonces vemos que E2' y E3, como este E2' y E2 son colineales, entonces estos dos van a formar un ángulo de 90 grados. Como forman un ángulo de 90 grados, entonces el resultado va a ser coseno de 90 grados, que es 0. No se preocupen si les da un 0, pueden dar ceros. Listo, no hay problema. Aquí ya armamos la segunda fila. Aquí está la primera fila, acá está la segunda fila y acá está la última fila. Entonces, la última fila, ¿en qué consiste? A3, 1. Entonces vemos a E3' con respecto a E1. Entonces tenemos que sacar, no es este ángulo, es este ángulo que se forma acá. Este ángulo que se forma acá. Y entonces este ángulo aquí es igual a los 90 grados que forman estos dos ejes menos los 45 grados que rotó, ¿cierto? Casualmente aquí coincide pues que este ángulo es igual a este, pero muchas veces no es así. Entonces, coseno de 90 grados menos 45 grados y eso da coseno de 45 grados y eso es igual a raíz de 2 sobre 2.
Ahora, vemos al A32, que es coseno del E3' con el E2. Como este no rotó con respecto a X2, ¿cierto? No rotó en el plano X3, X2, en este plano solamente rotó en X1, X3, entonces estos siguen estando ortogonales, o sea, siguen siendo, formando un ángulo entre sí de 90 grados, solo que pues en el dibujo no se ve bien, pero estos siguen formando un ángulo de 90 grados, porque ninguno de estos vectores pasa a X2, como a trabajar en este espacio, ¿cierto? Entonces esos, como forman un ángulo de 90 grados, entonces coseno de 90 grados es igual a 0. Y A33, entonces es el ángulo formado entre E3 y E3'. Entonces sabemos que todos esos dos ejes rotaron, el X1 y X3 rotaron 45 grados. Entonces será coseno de 45 grados. Coseno de 45 grados es igual a raíz de 2 sobre 2. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, profe. Sí, listo. Entonces vamos a continuar. Entonces, con cada uno de esos elementos que nosotros hallamos anteriormente, vamos a formar nuestra matriz, ¿cierto? Entonces colocamos, nos devolvemos. Estas son todas las posiciones, fila, columna, fila, columna, fila, columna, ¿cierto? Entonces, A11, A12, A13, estos son los términos de la primera fila, A21, A22 y A23, la segunda fila, y A31, A32, A33, la tercera fila. ¿Listo? Entonces, nosotros ordenamos nuestra matriz teniendo en cuenta las posiciones que hallamos anteriormente. La ordenamos de esta forma y entonces recuperamos la fórmula que hayamos hallado para transformar un vector del sistema coordenado original al sistema coordenado secundario. Entonces sabemos que es la matriz de transformación o el tensor de transformación, también lo pueden llamar el tensor de transformación A por B, por el vector B. Como nuestro vector B, si nos devolvemos por acá es E1 más E2 más E3, entonces será 1, 1, 1, ¿cierto? Será un vector con componentes 1, 1, 1. Entonces, teniendo en cuenta esas componentes, entonces cogemos la matriz A y la multiplicamos por el vector B. Entonces ahí, como haciendo como una multiplicación rápida, sabemos que esta fila por esta columna me da 0, esta fila por esta columna me da 1 y esta fila por esta columna pues me da 2 raíz de 2 medios, que es igual a raíz de 2. Sí, gracias. Ah, bueno, listo. Entonces, bueno, ya hallamos el vector transformado y ahora vamos a hallar el tensor, ¿cierto? Entonces, miramos el ejemplo 2.13. El ejemplo 2.13 nos dice que tenemos que determinar las componentes primas o las componentes en el segundo sistema coordenado, en el sistema secundario, de este tensor de segundo orden, bajo la rotación de los ejes descrita en el ejemplo 2.12. Por eso hice los dos ejemplos como en la misma sesión, para poder trabajar con los resultados anteriores. Entonces, procedemos a traernos nuestro tensor de transformación, ¿cierto? Que es este, ya lo hemos hallado, ya sabemos cómo hallarlo. Y entonces nos traemos una de las formulaciones. Entonces tenemos que T' es igual a la matriz de transformación por T por la matriz de transformación transpuesta. Esta matriz es ortogonal, ustedes lo pueden demostrar si quieren demostrarlo, pero pues este no es el caso. Vamos a asumir que es ortogonal. Entonces cogemos a cogemos a nuestro tensor T, y entonces después le sacamos la transpuesta a esto. Entonces ustedes saben que en la transpuesta la diagonal sigue siendo la misma, ¿cierto? Los elementos de la diagonal siguen siendo la misma. Entonces el elemento de acá pasa a estar a esta posición y este acá. Se cambian las filas por las columnas. Entonces todo lo que está en la fila 1 pasa a estar en la columna 1. Todo lo que está en la fila 2 pasa a estar en la columna 2 y todo lo que está en la fila 3 pasa a estar en la columna 3. Entonces ustedes hacen esta operación a mano con MATLAB, calculadora, graficadora. Bueno, yo qué sé, esto no es un curso de álgebra lineal. Entonces ustedes hacen ese producto y les da esta matriz.
Entonces esta matriz representa el tensor de transformación, perdón, representa el T transformado, o sea, nuestro T en el sistema secundario. Ese es básicamente lo que toca hacer con tensores de segundo orden. Entonces el ejemplo 2.8, pues devolviéndonos un poquito, entonces vamos otra vez a usar esa notación indicial para mostrar tres propiedades. La primera propiedad es que la transpuesta de la suma es la suma de las transpuestas. Uno se la aprende así. La transpuesta de la suma es la suma de las transpuestas. La segunda propiedad, el producto, la transpuesta del producto no es el producto de las transpuestas como nosotros lo conocemos. Es el producto, pero se cambia el orden del producto. Entonces, si tengo AB transpuesto, entonces será B transpuesto por A transpuesto. ¿Por qué? Porque se asume que esta multiplicación es posible. Entonces, al asumir que esta multiplicación es posible, entonces este tiene el mismo número de filas y este tiene el mismo número de columnas que filas de este. Entonces, para poder hacer posible esto, entonces tenemos que las filas de este pasan a ser las columnas y las columnas de este pasan a ser las filas por la definición de transpuesta. Entonces, aquí ya sería también posible el producto. Por eso es que esta propiedad es de esta manera. Ahorita ya lo vamos a demostrar. Y que I por B es igual a B por I, que es igual a B, donde B es la matriz identidad, lo que se les había contado con anterioridad. Entonces se va a proceder a resolver el ejemplo 2.8. El ejemplo 2.8, entonces lo voy a resolver en tres partes. Este es más bien sencillo de resolver porque vamos a emplear la notación indicial. Entonces en el punto A, esto es lo que tenemos que demostrar, ¿cierto? Entonces nos vamos a traer dos formulitas que es la definición de transpuesta. Entonces, en la definición de transpuesta se cambian las filas por las columnas, ¿cierto? Y las columnas por las filas. Entonces, la transpuesta de A y J será igual a AJI y la transpuesta de B y J será BJI. Entonces, para facilitarnos la forma de demostrar esto, entonces sea esta suma una matriz C, ¿cierto? Entonces C es igual a A más B. Por lo tanto, C y J es igual a y J más B y J por la definición de suma, ¿cierto? Entonces, si nosotros le sacamos la transpuesta a este C y J, entonces, por definición de transpuesta, vamos a obtener que es CJI. Ahora, aplicando la definición de suma, vamos a aplicar otra vez la definición de suma, entonces tenemos que CJI es igual a AJI más BJI. ¿Por qué? Porque conservan estos índices. Estos subíndices los conservan en las definiciones de suma. Entonces, como nosotros ya sabemos que este resultado es A y J transpuesto y este B y JI es igual a B y J transpuesto, entonces reemplazamos las fórmulas que ya teníamos anteriormente y esto nos va a quedar igual a A y J transpuesto más B y J transpuesto. ¿Hasta ahí claro? ¿Sí? Bueno, voy a asumir que sí, listo. Pues, entonces, sí, bueno. Bueno, alguien me respondió que sí. Bueno, entonces voy a continuar con el punto B. En el caso del punto B vamos a demostrar el producto, lo que yo les decía, el producto. Y ya van a ver por qué es importante. Entonces, nos volvemos a traer nuestras definiciones de la transpuesta, ¿cierto? Entonces, A y J transpuesto es igual a AJI y B y J transpuesto es igual a BJI. Entonces, reexpresamos este producto AB como una nueva matriz C, ¿cierto? Entonces, vamos a recordar muy bien la definición de producto. Entonces, sabemos que los dos deben tener el mismo número de filas y de columnas. El mismo número de filas de B será el mismo número de columnas de A, ¿cierto? Entonces, A y M, pues ustedes pueden aquí poner K, J, bueno, K, Z, bueno, la letra que deseen. Pero estas dos letras deben coincidir porque ese es el requisito para el producto de matrices. Entonces, A y M, o bueno, el producto de tensores más bien, porque nosotros hemos definido es el producto de tensores. Entonces, A y M, B y M, J. Y el resultado será C y J. Entonces,
Nosotros sabemos que C y J es igual a esto por la definición que acabamos de poner del producto, ¿cierto? El producto de matrices. Ahora, nosotros a esto le podemos sacar la transpuesta. No hay ninguna teoría que nos diga que no podemos sacar la transpuesta. Entonces, eso será igual aplicando la definición de transpuesta. Entonces será AMI transpuesto, BJM transpuesto. Ahora, este paso no es necesario, pero nos ayuda a nosotros a entender cómo, cómo podemos em, multiplicar dos matrices. O sea, nos ayuda a recordar la forma en que nosotros multiplicamos matrices. Este paso no es necesario, pero pues yo lo hago para que ustedes se estén familiarizando con la forma en que se multiplican las matrices. Entonces, em, cambiando de orden esto queda BMJ AMI, ¿cierto? Transpuesto, todo eso transpuesto. Pero entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos otra vez la definición de producto, de matrices. Y este producto es posible. ¿Por qué? Porque el segundo índice es igual al primer índice. Este producto es posible, pero en el orden BA, ¿cierto? Entonces, aplicando la definición de producto que habíamos empleado acá, entonces nos va a quedar la misma matriz C, pero otra, en otro orden. Será JI. Ya no será IJ como en este caso, sino en el JI y hereda el transpuesto. Entonces ya hallamos que si nosotros transponemos estas dos, nos va a dar, pues nos va a dar ese resultado, ¿cierto? En este caso, no es necesario el paso. Ahora, cuando ustedes no están manejando la notación indicial ni la notación simbólica, sino la notación matricial, es importantísimo que ustedes manejen bien el orden de las matrices. O sea, este orden sí importa. Acá en notación indicial no importa. En el libro son muy claros en esa parte, pero en esta notación sí importa. Y entonces nos queda que B transpuesto por A transpuesto es igual a CJI transpuesto. Pero nosotros sabemos que es CJI transpuesto. CJI transpuesto es AB transpuesto, ¿cierto? Por la definición que hicimos del producto. Esa es como la explicación del punto B. Manejar productos tanto en matrices como en notación inicial es un poco complicado. Entonces, pues, si desean, ustedes pueden volver a ver pues, como esta sesión, yo, cuando las veces que requieran. Listo. Y ya para rematar, en el punto C, nos toca demostrar que BI es igual a IB, que es igual a B. Entonces, volvemos a hacer lo mismo. Generalmente los productos de matrices se representan como una tercera matriz, si el producto es posible. Entonces, CAC igual a IB, ¿cierto? Entonces, C y J, ¿cierto? Es igual a, a la definición que tenemos de notación indicial, porque el enunciado nos dice usen notación indicial, entonces usamos la notación indicial para expresar A y B. Entonces, I en notación indicial es el delta de Kronecker IK. Y B es notación indicial es BKJ. ¿Por qué yo los pongo así? Porque es que si yo no tengo el segundo término de este delta de Kronecker igual al segundo término de este, el producto no va a ser, igual al primer término, el producto no va a ser posible. Entonces, cuando yo aplico la propiedad de sustitución en tensor delta de Kronecker, pues me va a resultar el mismo vector B y J, ¿cierto? El mismo tensor. Entonces, em, sabemos que esto es la representación de IB, que esto va a ser igual, como el delta de Kronecker sí es conmutativo, esa es una propiedad poderosa del delta de Kronecker, es conmutativo. Entonces, al igual que el símbolo de permutación, los dos son conmutativos, entonces paso a multiplicar esto al lado derecho. Entonces me queda BKJ delta IK. ¿Esto qué representa? El producto de la matriz B por el tensor, la matriz identidad I, ¿cierto? Porque esta es
la representación en notación inicial de la matriz I. Entonces me quedaría BI. Entonces ya demostré que IB es igual a BI. Ya demostré esta primera parte. Entonces yo paso a usar la propiedad de sustitución. Y en la propiedad de sustitución, como K está repetido en la primera casilla de B y en la segunda de delta, este K, entonces este I pasa a ocupar la casilla que ocupaba antes K. Entonces me queda B y J. Y si yo aplico la propiedad de sustitución en este término, va a pasar lo mismo. Este I va a ocupar la casilla que ocupaba la casilla K. ¿Por qué? Porque K está repetido. Entonces la propiedad de sustitución me dice que este asume ese índice I. Este B asume el índice I. Entonces me queda también B y J. Entonces de esta manera es que demostramos que IB es igual a BI y es igual a B.